Club de Prensa. Y saludo a mis invitados del día de hoy. En primer término a José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un gran placer. Y en segundo término a Antonio Caño, el corresponsal jefe del País de Madrid. Gracias, Antonio, por estar aquí. José Miguel, lo he invitado a este programa hoy porque en las últimas semanas hemos leído muchísimos artículos sobre las amenazas que existen contra el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de protección a la libertad de prensa en América Latina. Como usted es el director para las Américas de Human Rights Watch y tal vez una de las mayores autoridades en este asunto, ¿por qué no nos explica qué es lo que está pasando? A ver, a nivel regional existe un mecanismo para proteger los derechos humanos que consiste en una comisión y en una corte. Es casi como un tribunal de primera instancia y una suprema corte que protege las libertades públicas y los derechos fundamentales en esta región del mundo. En Europa existe también un sistema similar. En África, lamentablemente, es muy incipiente y en Asia no existe nada similar. Entonces, cuando hay alguien que siente o cree que sus derechos fundamentales han sido violados, ya sea en el ámbito de la libertad de expresión, como por ejemplo, o también una víctima de una detención arbitraria, o víctimas de alguna masacre, en fin, tienen el derecho a recurrir a las instancias locales, internas, por supuesto, buscando justicia, pero si eso falla, se puede ir a una instancia internacional. Y lo que ocurre es que este mecanismo pisa muchos callos, es decir, no es un mecanismo que es extraordinariamente popular entre los gobiernos de América Latina. Lo natural es que los gobiernos les cree dificultades, les moleste, se convierte en un dolor de cabeza este instrumento internacional, porque está constantemente reclamándoles por temas de derechos humanos de distinto grado, de distinta naturaleza, dependiendo del desarrollo democrático de nuestros países, en fin. Pero es la única posibilidad, o la última posibilidad, con la que cuentan víctimas de violaciones a derechos humanos. Y en este instante, este mecanismo está pasando por un periodo muy duro, muy difícil, porque gobiernos de distinto de distinto corte ideológico, están más o menos persuadidos, no todos, pero quizás de los más influyentes en la región, para desmantelar el sistema, definitivamente. Están tratando de cortarles las alas. Una fórmula, por ejemplo, es sostener de que el sistema debería ser más promoción y menos protección de los derechos humanos. Y eso, en términos eufemísticos, lo que busca es... bueno, ¿quién se puede oponer a la promoción? Pero por promoción se entiende actividades más bien académicas, conferencias, seminarios, que no está mal. Pero el sistema tiene tan pocos recursos que si se distrae en este tipo de actividades, la que sufre es la posibilidad de protección, de ofrecer, digamos, algún tipo de satisfacción a aquellas personas que se sienten vulneradas a sus derechos fundamentales. ¿Pero qué gobiernos están tratando de ponerle zancadilla al sistema? Mira, desde luego los del ALBA, encabezados por Venezuela y por Ecuador, que tienen una concepción distinta de los derechos fundamentales. Yo he llegado a la convicción que esos gobiernos no creen en la universalidad de los derechos fundamentales ni de las libertades públicas. Creen en esos valores en las medidas que les convenga. Es decir, hay un total doble estándar. Están dispuestos a hablar de libertad de expresión en la medida en que la libertad de expresión se ejerza para aplaudir a los gobernantes de turnos. Pero si hay críticas, te transformas en un agente del imperio y te caen todo tipo de epítetos y descalificaciones. No están, digamos, dispuestos a aplicar estos valores universales y, por ejemplo, yo diría que uno de los hechos más notables ha sido la actitud de estos gobiernos frente a las tragedias y al proceso de liberación que se está viviendo en Arabia, en el mundo árabe. Tú sabes que tanto Venezuela como Ecuador han estado al lado de Gaddafi, de los peores dictadores de esa región del mundo, por una cuestión meramente de oportunismo político. Y ese tipo de posiciones políticas también las reflejan a nivel regional. Lamentablemente Brasil, que es el gigante, que hoy día yo creo que prácticamente decide los destinos de Sudamérica, sí. Lamentablemente Brasil
se ha atravesado también con la Comisión Interamericana, porque la Comisión se atrevió a solicitarle al gobierno de Brasil que revisara, que suspendiera la implementación de un proyecto hidroeléctrico que puede ser el tercero más grande del mundo, en Belo Monte, en el Amazonas brasileño. La presidenta brasileña le dio un berrinche, digamos, en buen castellano, le molestó muchísimo que la Comisión se involucrara en este proyecto, porque además es un proyecto que ella lo ha promovido personalmente siendo ministra de Energía de Planificación del gobierno anterior, y en consecuencia decidió llamar a su embajador, suspender los pagos ante la OEA, 6 millones de dólares, y al mismo tiempo declarar públicamente que no va a acatar las decisiones o las recomendaciones de la Comisión Interamericana. El hecho de que Brasil forme parte de este club rompe la balanza, digamos, lamentablemente en el sentido más regresivo. Antonio Caño. Sí, quería aprovechar que tenemos al director de Human Rights Watch con nosotros para ver si podemos entender la dimensión del problema que estamos hablando, que parece que es muy grave. ¿Cómo de grave? ¿Hasta qué punto está en peligro incluso la supervivencia de estos instrumentos que, como decías, son la última salvaguarda de protección de derechos humanos en América Latina? ¿Estamos asistiendo quizá a la liquidación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Relatoría de Libertad de Expresión? Mira, las quejas, los problemas con el sistema interamericano, con la Comisión, con la Corte, han existido siempre. Pero también siempre han existido países que han estado dispuestos a jugárselas por el sistema y que han logrado balancear esta tensión que es frecuente. Sin embargo, hoy día hay un silencio total de Argentina, por ejemplo. La presidenta de Argentina y su marido, cuando fue presidente, constantemente recuerdan la función que cumplió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo a las víctimas durante las dictaduras. Pero lamentablemente hoy día están completamente ausentes. Y cuando hay que defender a la Comisión, el representante de Argentina mira al techo, ¿no? Entonces, Perú está pasando por una transición, todavía no tenemos una definición clara de lo que representa el gobierno de Humala en estas materias, aunque ha dado algunas señales muy positivas hasta ahora. Yo creo que en gran medida, gracias a los compromisos que hizo durante la campaña frente a Vargas Llosa, de promover unas políticas que fueran consistentes en materias de valores, de derechos humanos, de libertades fundamentales. Chile actúa con gran cautela. Entonces, realmente, cuando Brasil se molesta con la Comisión, esto cambia el balance. Y Ecuador, el presidente de Ecuador está absolutamente obsesionado contra la Relatoría Especial que promueve la libertad de expresión. Bueno, ese es el organismo que tiene el nombre más largo del mundo, ¿no? Es la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, no cabe en una tarjeta personal. Tiene un nombre muy largo, pero cumple una función muy importante. Una función vital. Gracias a la relatoría que ha estado en funcionamiento durante los últimos 10 años, es que se ha logrado expandir el ejercicio de las libertades públicas, despenalizar ciertas conductas en América Latina, avanzar en lo que es el acceso a información de interés público, es decir, fortalecer el ejercicio democrático en América Latina y fortalecer la posición del ciudadano, del individuo, frente al ejercicio del poder. Club de Prensa.